espera que el estudiante escriba cuando se le pide que explique en las clases de ciencias? En primer lugar, me gustaría contextualizar el enfoque desde el cual vamos a tratar de responder esa pregunta. Leer y escribir son desafíos para el estudiante universitario de ciencias y a su vez también son factores que influyen en la deserción estudiantil. El abordaje que vamos a hacer de esta pregunta se refiere sobre todo a experiencias que hemos desarrollado en el ámbito universitario, sin embargo, los lineamientos generales podrían aplicarse a otros niveles educativos. Los docentes de ciencias en muchas ocasiones les planteamos a los estudiantes consignas o preguntas y sin embargo no solemos trabajar de manera explícita en las clases qué características debería tener el texto que esperamos que ellos produzcan. Eso genera en los estudiantes sentimientos que se muestran en la cantidad de me gusta que tiene este tweet, donde se ve la imagen de la alumna cuando se le pide que justifique su respuesta. Este problema planteado requiere un posicionamiento teórico para decidir si se debería enseñar a escribir en la universidad o el docente debe asumir que los estudiantes de este nivel son autónomos. Desde los equipos de cátedra y los equipos de investigación, desde los que venimos trabajando este problema en los últimos años, estamos convencidos de que se aprende a leer y escribir en cada disciplina, ya que cada ámbito disciplinar tiene sus propias formas de comunicarse. Entonces somos los docentes de ciencias los que nos deberíamos ocupar de enseñar a leer y a escribir ciencias en las clases. Esto lo hemos venido desarrollando durante bastante tiempo a través de preguntas generalmente extraídas de manuales universitarios de física que hemos formulado a los estudiantes, las cuales exigen una respuesta que involucra una explicación. Esa explicación debería contener desde lo que se espera principios teóricos y deben evidenciar un razonamiento lógico al ser respondidas. Esta tarea planteada a los estudiantes no ha sido sencilla, ya que hemos encontrado numerosas dificultades para escribir explicaciones. Estas dificultades en algunos casos han pasado por la comprensión de los contenidos teóricos del tema en sí mismo, en otros casos ha pasado por la comprensión de la pregunta, ambas dificultades de las cuales no me voy a ocupar ahora, sino que me voy a centrar en abordar el problema de la escritura para poder producir esa explicación, para poder escribir la respuesta, lo cual se manifiesta en cuando el estudiante, por ejemplo, dice, profe, yo estudié, yo sé la respuesta, pero no la puedo escribir. Bueno, ese sería el problema que vamos a abordar ahora y vamos a intentar responder cómo los docentes de ciencias podemos ayudar al alumno que tiene ese problema. En primer lugar, quisiera aclarar el posicionamiento teórico a partir del cual vamos a responder esta pregunta. Nuestro trabajo se enmarca en la teoría de género de la lingüística sistémico-funcional, que intenta analizar cómo los géneros se usan para producir significado y cuáles son los recursos lingüísticos necesarios para cada uno de los géneros. Cuando hablo de género, me estoy refiriendo a configuraciones recurrentes de significado que instancian prácticas sociales de una cultura determinada. Por ejemplo, cada género podrían ser los informes, las explicaciones de las cuales me voy a ocupar ahora, los procedimientos, los recuentos de procedimientos. Cada género tiene un propósito, una estructura esquemática característica, rasgos lingüísticos prototípicos que cuando uno escribe debería tener en cuenta. Cuando les planteamos a los estudiantes la tarea de escribir explicaciones, nos encontramos, como dije, con muchas dificultades, las cuales voy a tratar de resumir acá. En primer lugar, la dificultad ha pasado por la inclusión de los contenidos teóricos. En muchos casos los estudiantes realizan explicaciones intuitivas, es decir, explicaciones que no incluyen la teoría. Por otro lado, también encontramos fallas al identificar cuáles son los principios teóricos que sirven
para responder la pregunta formulada. Y en otros casos también la inclusión solamente de aspectos teóricos sin relacionar la teoría con la situación planteada en la pregunta. También nos encontramos dificultades en cuanto a la relación entre la teoría y el fenómeno. A veces la teoría y el fenómeno marchan en direcciones opuestas y hay falta de integración de los principios teóricos a la explicación. En otros casos el problema se manifiesta en el manejo de las variables, en la matematización involucrada en la explicación. Entonces encontramos dificultades al analizar la dependencia entre las magnitudes físicas, dificultades al analizar las situaciones que explican el problema. En otros casos también hay dificultades al expresar las condiciones fijas o variables de la situación planteada. En otras ocasiones, el problema pasa por la respuesta a la pregunta. Muchos estudiantes incluyen algún razonamiento en su respuesta, pero no responden la pregunta que se le ha formulado. Y en otros casos, la respuesta no tiene correlato directo con la experiencia física. En cuanto a la escritura propiamente dicha, encontramos en la redacción de los textos falta de claridad en la organización de la información, en otros casos falta de nexos causales que vayan dándole sentido al razonamiento, que vayan vinculando las ideas. En otros casos, estructuras iterativas que dan vueltas sobre una misma idea, muchas veces presentadas de manera desordenada. ¿Qué hacemos entonces como docentes de ciencias con estas dificultades? Ignorarlas o transformarlas en un obstáculo para que el estudiante apruebe la asignatura serían ambas soluciones inadmisibles. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo podemos ayudar a los estudiantes a mejorar su producción escrita. En algunos casos lo hemos hecho a partir de la reescritura. ¿Reescritura entendida como responder la misma pregunta nuevamente? Sí, aunque esto sea imposible de pensar desde una mirada de la evaluación como una instancia sorpresiva. En este caso, a los estudiantes les hemos pedido que vuelvan a responder la misma pregunta. Y eso ha generado, esa demanda, ha generado que los estudiantes vuelvan al texto, revisen nuevamente los contenidos, intenten discutir con sus compañeros, reorganizar sus respuestas, que en todos los casos han sido procesos relacionados y que contribuyen al aprendizaje. En otras ocasiones, lo que hemos hecho es generar sugerencias específicas para cada alumno, destacando en sus escritos aquellos aspectos que deben mejorar. En otros casos, cuando las dificultades han sido mayor, hemos trabajado un plan de escritura. Este plan de escritura ha sido propuesto por los lingüistas en el marco de la lingüística sistémico-funcional y él mismo considera que una explicación en el ámbito académico debería estar compuesta principalmente por 3 etapas. Una primera etapa que podríamos llamar premisa, donde se deberían explicitar qué leyes, principios o conceptos involucra el fenómeno sobre el cual versa la pregunta que estamos formulando. En una segunda etapa, o etapa de razonamiento, deberíamos responder qué se deriva de la premisa en relación con el fenómeno. Para finalizar la explicación, deberíamos elaborar una conclusión indicando a qué conclusión se llega, o sea, conclusión que responde a la pregunta formulada. Cada una de estas etapas tiene marcas lingüísticas características que nos sirven para ir relacionando las ideas. Voy a presentar brevemente 2 preguntas que fueron respondidas por los estudiantes para poder contarles en qué consiste esta estructura que estamos proponiendo para la respuesta. La primera es una explicación causal, donde se pregunta por qué no es tan peligroso ser golpeado por el arma como ser golpeado por la bala cuando un tirador efectúa un disparo, considerando la conservación del ímpetu lineal. La respuesta prevista o esperada estaría constituida por 3 partes. La teoría o premisa, donde nosotros podríamos indicar
la conservación del ímpetu lineal, en este caso para un sistema de dos partículas, basta acá con considerar una sola dimensión, es decir, estamos partiendo de la teoría. Después expresamos las condiciones fijas, que en este caso es indicar el reposo para ambos, para rifle y bala inicial, considerar que la masa del rifle se espera que sea mayor que la de la bala, y también relacionar los daños sobre los que se nos está haciendo la pregunta con la velocidad del proyectil como factor fundamental influyente para dar después una respuesta. Las relaciones causales de esta etapa de razonamiento a partir de la teoría tienen que ver con que, ya que los dos objetos están en reposo inicialmente, los signos de las velocidades finales son diferentes, llegamos a que el módulo del ímpetu lineal de cada una de las partículas en la situación final son iguales, ambos módulos, y como la masa de la partícula 1, el rifle, es mayor que la de la bala, partícula 2, entonces la velocidad del rifle va a ser menor que la de la bala. Por lo tanto, en este caso podemos decir que el daño que puede realizar el rifle es menor que el de la bala, y en definitiva ya podemos redactar una respuesta a la pregunta planteada. Estas serían en síntesis las tres etapas. Para otro tipo de explicación, esta es una explicación condicional donde los efectos dependen de diferentes factores o condiciones que son variables. Acá, por ejemplo, hemos planteado una pregunta de dos balas de cañón que son disparadas con idénticas rapideces iniciales, con ángulos, el ángulo de la bala A mayor que la de la B, ambos ángulos del primer cuadrante, y preguntamos cuál viaja más lejos. Acá no hay una única respuesta. Sabemos que cuando los ángulos de lanzamiento para una misma velocidad inicial son menores de 45 grados, a medida que aumento el ángulo, aumenta el alcance. Una vez que supero este ángulo para el cual obtengo el alcance máximo, a medida que aumento el ángulo, disminuye el alcance. Entonces no hay una sola respuesta. En este caso, la organización de la explicación sería algo diferente. Plantearíamos la teoría desde la cual vamos a partir, en este caso la ecuación del alcance, una etapa de razonamiento donde voy a indicar las condiciones fijas y variables para la situación, y después, dependiendo del grado de generalización desde el cual pretenda realizar la explicación, podría llegar a decir, bueno, a ver, acá, si yo trabajo en un alto grado de generalización, puedo decir, el ángulo para el cual obtengo el mayor alcance es el que más se acerque a 45 grados. O también, en un grado menor de generalización, puedo decir, si los dos ángulos son menores de 45, ahí voy a dar una respuesta. Si los dos son mayores de 45, otra respuesta. Si uno es menor y uno es mayor, una respuesta diferente. O si los dos son complementarios, es decir, se acercan en la misma cantidad a un ángulo de 45, los alcances van a ser iguales. También podría responder la pregunta dando valores específicos para los ángulos con un grado de generalización muchísimo menor. En definitiva, quiero contar antes de terminar cómo hemos trabajado este modelo de escritura en el aula. En primer lugar, con los alumnos presentamos una explicación modelo que analizamos con ellas para ver cómo está organizada para producir significado y cumplir con el propósito social perseguido. Después, en una segunda etapa, construimos una explicación con los estudiantes, es decir, los estudiantes con la ayuda del docente en el grupo clase construimos una explicación, y por último empezamos a trabajar de manera independiente. Cada alumno fue construyendo explicaciones a lo largo del cuatrimestre de manera individual. En definitiva, el planteo de esta pequeña charla tiene que ver con que la demanda de explicaciones supone dificultades. Los estudiantes muchas veces no han logrado las competencias lingüísticas necesarias para hacerlo de manera independiente.